31 minutos pasan de las 7 de la mañana. Vamos a presentar a Juan Pablo Navío, que lo tenemos ya en el estudio, en la mesa. ¿Cómo está, Juan Pablo? ¿Qué tal, Claudia? Buen día para vos, buen día para toda la audiencia. Bueno, momento de hablar de uno de los temas importantes y de algo que se viene, que es nada más y nada menos que el aumento a la tarifa del servicio de agua. Y que lamentablemente no es el único aumento que vamos a sufrir, lo vamos a decir así, los mendocinos. Ya venimos hablando del aumento del colectivo, venimos hablando también, en otro orden de cosas, de la RTO y demás. O sea, si viene un cierre de año, como sucede todos los años, bastante complicado. Bueno, vamos a hablar de este tema con Mario Vadillo, diputado provincial, a quien tenemos en línea. Mario, buen día, ¿cómo le va? Buen día Claudia, buen día a la mesa, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, si podemos decir bien, ¿no? Con todo lo que se viene, todos los aumentos, vamos anotando, vamos. Sí, la verdad que a mí lo que me preocupa más en el caso del agua es el futuro colapso del sistema hídrico, ¿no? La red está en un estado totalmente de destrucción y lo que vemos es que no hay inversiones reales ni previstas para poder hacer una previsión sobre cuáles tramos hay que urgentemente reparar antes de que colapsen, sobre todo los tramos troncales. Ya lo estamos viviendo en la ciudad de Mendoza, a la altura de Sopelsa o en la misma calle San Martín. Bueno, la verdad que casi en muchos de los sectores, bueno, en Guaymallén, hay muchos sectores que se ve que las partes troncales de la red están colapsando. Y obviamente el temor es a que haya un colapso generalizado, ¿no? Que suele ocurrir porque al tener la misma antigüedad, las cañerías, algunas mayores a 100 años, se producen fallas estructurales en el mismo momento, ¿no? Si falla una, prontamente van a fallar otras, tal vez no sea en meses, pero sí en los próximos años. Coincido con lo que dice Vadillo, pero también es una realidad este colapso que podría darse en algún momento, es algo que tal vez viene acarreándose desde hace años. Sí, esta falta de inversión por lo menos viene desde obra sanitaria de los franceses, porque en su momento no le habían dejado actualizar la tarifa, entonces no hicieron inversiones. Después en el 2010 se estatizó a Aguas Mendocinas, AISAM, y desde ese momento hasta ahora, en estos 11 años, solamente se invirtió $50 millones. Es decir, una cifra totalmente exigua, ya que hasta el propio presidente de AISAM ha reconocido que se debe tener una inversión para poder actualizar las cañerías de $1.000 millones. Es decir, que a este paso, si en 10 años hicimos $50 millones, imagínense que directamente estamos condenados, ¿no? Porque no hay forma de darle solución, salvo que se use la plata de Portesur del Viento para este fin, ¿no? Es decir, es el único lugar que yo veo que pueda salir dinero que tengamos como provincia. Tal cual. Mario, ¿por qué solamente puede salir desde ahí el dinero? Digo, teniendo en cuenta que es la opción que usted está mencionando que se puede dar. ¿Por qué no la provincia no podría, digamos, redireccionar partidas para mejorar el servicio? Bueno, primero porque no tiene la plata, ni tiene el crédito. Es decir, de hecho, AISAM tiene un crédito otorgado por la legislatura desde el 2010, es decir, no otorgado, sino autorizado, de $160 millones, de los cuales se tomaron creo que 40 o 50 para cubrir un déficit operativo de Paco Pérez, de gastos corrientes de gobierno, no para inversión en agua, y no se ha podido tomar nada de ese crédito. Las pocas partidas que han llegado son créditos de Buenos Aires, que se dan a horas. No ha habido inversiones reales, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando de $50 millones en 11 años, lo único que dice es que hemos solamente arreglado algunas cañerías. No hay obra de infraestructura, uno mismo lo ve, ¿no? Sí. No hay es decir, nosotros a esta altura deberíamos estar viendo grandes extensiones de arterias, de calles abiertas y con cañerías cambiándose, y no se ve. Mario, el año pasado estaba mirando un poco los datos históricos que hay.
Y si bien hoy se habla de lo que está pidiendo ISAM, de aumento, que sería un poquito más del 47%, que obviamente es mucho, porque incluso se han hecho cálculos, el año pasado, en definitiva, también se habló de un número similar, pero cuando se llegaban las boletas, el aumento terminaba siendo superior. ¿Qué puede pasar a partir de, si tenemos que hacer esa comparación con el año pasado? Bueno, primero que los aumentos, por ejemplo, el año pasado fueron 5 tramos de 20%, pero acumulativo, ¿no? Es decir, el 20 más el 20 más el 20, entonces supera el 100, claro, porque es interés compuesto, ¿no? Eso en primer término. Y el segundo término es que, aparte de ese 100, en enero se dio 25 más 5, que era para infraestructura, sí, en un fideicomiso. Y este año se tiene previsto 47 más un 10. También acumulativo a este 25 y a este 100 del año pasado. Es decir, por eso a veces se potencian. Entonces cuando nos dicen, no, bueno, que en realidad está pidiendo esto, bueno, hay que ver que esto es matemática financiera, y el impacto en la boleta es muchísimo más de lo que dice. Volviendo al tema, por ahí me quedó dando vuelta la idea del colapso que podría darse. ¿Algo así está ocurriendo en la calle Suipacha, donde se construyeron las torres del Procrear y que en la actualidad están cortadas? Y de hecho puede ser, por la información que uno maneja, digo, puede ser que haya quedado chica, vamos a decir así, la conexión cloacal en esta zona de la ciudad. Bueno, sí, es muy cierto eso, es decir, y eso es lo que denuncian muchos de los vecinos, sobre todo de la sexta sección. También en eso lo vivimos en Godoy Cruz, ¿no? Que el sistema cloacal estuvo resuelto para casas de familia, y ahora muchas de esas casas se transformaron en complejitos de departamentos, claro, que viven muchas más familias. Sí. Entonces la realidad es que esto es ingeniería, no es política. Es decir, la verdad que lo transformamos en política porque no hacemos caso a lo que los planes de obras que ya están estructurados hace muchos años en estas empresas. Ellos saben cómo tiene que ser el crecimiento y cuánto tienen que ser los reemplazos. Esto es como el auto, ¿no? Te dan un manual con los servicios previstos. Es decir, acá lo que pasa es que no queremos hacer nada, no queremos ni cambiar el aceite, sería. Entonces, bueno, un día te fundís. Yo creo que acá estamos viviendo eso, sobre todo porque cuando se rompen los caños y ya está perdiendo más del 70% de las cañerías de agua, no alcanza la presión, ¿no? Porque por más que meta más agua, sigue saliendo, es como una manguera pinchada. Claro, la emparchás y seguís teniendo la falla en otro lado, o aparece. No, el problema mayor es que no da presión para llegar a las zonas más altas de Mendoza, que sería todo lo que es la parte oeste de Godoy Cruz, La Favorita, el oeste de Las Heras también, sí. Es decir, eso significa que no hay presión, y por más que quieran darle solución no pueden, porque le metes más presión y sale más por donde está roto. Es decir, entonces acá habría que tener macromedidores que se ponen en distintos puntos de la red para saber dónde están las fallas grandes. Tal cual. Sí. Eso no lo están haciendo, esa inversión, no están haciendo la inversión en micromedidores, es decir, por eso entonces dicen, bueno, la culpa de la vecina que riega, y la realidad no sabemos si la culpa de la vecina porque no la podemos medir. Tal cual. Es decir, Mario, la pregunta es, todos los años se habla de lo mismo, de las fallas en el sistema, de que no funciona, de que tiene carencias, de que el agua no llega a ciertos barrios y de que la situación es cada vez peor. ¿Va a haber solución en algún momento? Porque volvemos a hablar de lo mismo. Todos los años se vuelve a dar el aumento, pero las falencias siguen estando. Y incluso en este último tiempo hemos visto incluso más fallas. Digo, se han cortado varias calles de, por ejemplo, la ciudad de Mendoza o de lugares del Gran Mendoza, donde evidentemente tienen que ver con esto, con que está fallando el sistema. ¿Habrá solución en algún momento? Bueno, esto es netamente, por eso en el estudio que nosotros desde el Partido Verde hemos analizado, acá hay una sola cosa. Primero que tenemos un problema, que hay un cambio climático, ¿no? Y hay que hacer una adaptación y una mitigación. Sí. Es decir, el consumo del agua es esencial para la provincia. Nosotros estamos con el consumo humano, que es un 6 y un 7% de dique Potrerillos, se ha aumentado al 50%. No tanto porque se haya consumido más, que sí, duplicamos el agua potabilizada que antiguamente, sino que también el agua del río Mendoza trae la mitad de su caudal. Entonces estamos
consumiéndonos el dique Potrerillos, que tendría que ser parte para la agricultura en casi un 94% y ahora es en un 50%. Entonces ya tenemos muchas menos hectáreas irrigadas porque le llega menos turnos, entonces tienen que elegir qué parte del campo, la finca, riegan. Entonces el planteo serio es que teniendo $1.000 millones para obras hídricas, hacer el dique de Portezuelo, que no se puede llenar porque el Río Blanco está en emergencia severa, es decir, que no tiene agua para llenarlo, y tampoco de llenarse va a dar solución a la crisis climática, porque no aporta una gota de agua al sistema, sino que es una obra eléctrica. Entonces, por eso el planteo nuestro es, hay que poner plata en infraestructura. Entonces, no hay otro, no se puede seguir sin inversión. Es decir, pensémoslo así, y aparte tenemos el problema de las cloacas, porque las cloacas, al estar rotas, aunque uno no lo ve, están directamente tirando los nitratos y nitritos, que son contaminantes, las napas, y ya hemos perdido la primera napa de agua de la ciudad de Mendoza. Es decir, esto es grave también, porque estamos no solamente generando un problema de contaminación, sino que estamos perdiendo un recurso hídrico, que son las napas de agua, que en el futuro va a ser de vital importancia. Sin duda. Mario, le mandamos un abrazo y muchas gracias como siempre por atendernos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Mario Vadillo, diputado provincial, hablando de la tarifa del agua, de lo que está pasando y de la necesidad que tiene Mendoza de obras de infraestructura para mejorar el servicio.